vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Tenemos que ponernos la camiseta. Mira a tu vecino y dile, tenemos que ponernos la camiseta. ¿Sabías tú que el equipo de Ghana, uno de los equipos que está en el Mundial, se le olvidaron las camisetas? Y tuvieron que hacer una serie de cosas para poder el día de mañana o los siguientes días tenerlas listas. ¿Por qué es tan importante tener la camiseta? Porque si no tienes la camiseta, no saben de qué equipo eres. No puedes jugar, de hecho. No, las reglas de la FIFA prohíben que un equipo juegue sin camiseta. Por eso es necesario para una competición tan importante como el Mundial tener la camiseta correcta. Ahora, la camiseta te permite saber de qué equipo es, ¿verdad? ¿Sí o no? Por la camiseta sabemos cuándo juega determinado equipo de fútbol, ¿verdad? ¿Cuándo es Emelec? ¿Cuándo es Barcelona? ¿O cuándo es el equipo de un país o de otro? El día de mañana que juega Ecuador con Qatar, bueno, aunque sabemos por la forma en que conocemos nuestros jugadores, pero vamos a saber de qué equipo es por la camiseta. Pero ¿qué significa cuando alguien te dice, es tiempo de ponerte la camiseta? Esa frase está directamente asociada con la necesidad de esforzarse en un determinado trabajo. Cuando alguien te dice, hey, vamos, ponte la camiseta, tú dices, ya sé. Entonces quieres que me esfuerce en determinada tarea. Ahora, quiero pedirte que mires a la persona con la que viniste y le digas, tenemos que ponernos la camiseta. ¿Qué significa esto? Que tenemos nosotros que entender que debemos de esforzarnos para ser felices, que tenemos que esforzarnos para hacer bien las cosas, que tenemos que esforzarnos para que el hogar marche. Por ejemplo, la esposa llega a la casa y le ha pedido al esposo que le ayude en una labor doméstica y no ha hecho nada. Entonces viene el esposo y ¿qué le dice al esposo? Tienes que ponerte la camiseta. ¿Cómo va a ser posible? Yo te dije que hicieras tales cosas. O llegas a tu casa y le dijiste a tus hijos que hicieran determinada labor y no la han hecho. ¿Qué les vas a decir? Chicos, hey, pónganse las camisetas. Normalmente a nuestros chicos de aquí, de la iglesia, los que están ya en un cargo de liderazgo, a todos aquellos que están en la célula ADN, les digo, es tiempo de ponerse la camiseta. Porque si no te pones la camiseta, no te estás esforzando en aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que el Señor nos trae a su presencia, nos trae a su camino, pero Él quiere que nos pongamos la camiseta. Porque a través del esfuerzo, a través de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, Él nos perfecciona. Noten ustedes que cuando una persona recién comienza una labor, no la hace tan bien. ¿Quiénes manejan? Por favor, levanten la mano los que manejamos. Así no tengas carro, pero que manejas. No es lo mismo cuando recién comenzaste a manejar que cuando ya han pasado varios meses o hasta años. Ya uno maneja mejor. Las señoras o las personas que cocinan. No es lo mismo cuando recién empezaste que después de algunos años donde ya sabes hacer las cosas muy bien. ¿Cómo se mejora en la vida? A través de ponerse la camiseta, a través de esforzarse, a través de dar lo mejor que nosotros podemos dar dentro de la labor. Ahora quiero hablarte de 4 puntos que el Señor nos regala en su palabra que nos van a permitir tener la camiseta puesta. ¿Quiénes quieren tener la camiseta puesta en el nombre del Señor?
¿Quiénes quieren tener esa camiseta bien puesta? Retrocede a la anterior y para mí esa foto se distingue de las demás porque nosotros tenemos que ponernos la camiseta en la cual el Señor nos ha puesto, la camiseta de familia de fe. Porque nuestra iglesia tiene un nombre bastante particular. Somos una familia de fe. Pero no somos nosotros los Mackenzie, sino todos ustedes somos una familia de fe. Todos somos familia, ¿sí o no? Y si en tu familia tú eres creyente, eres una familia de fe. Por eso nuestro mensaje es que tenemos que restaurar vidas y familias. Esa es nuestra misión, nuestra visión como iglesia. A través de grupos de conexión vamos compartiendo la palabra del Señor y impactamos nuestro país y el mundo para Cristo. Por eso yo quiero invitarte a que te pongas la camiseta hoy y le digas, Señor, yo quiero impactar el mundo para Cristo. Quiero impactar el mundo para ti, mi Señor. Amén. Vamos a ver 4 puntos a través de la vida de un hombre que al principio no tenía la camiseta bien puesta. No la tenía en el corazón. Era un hombre que quería mucho al Señor. Pero como muchos cristianos, el querer mucho al Señor no significa que tenga la camiseta puesta. Por eso es que tú conoces tal vez a cristianos que son cristianos el día de la semana, el día domingo que se reúnen o el sábado, pero el resto de la semana nada que ver. Muchos no son solamente cristianos el día domingo, solamente son cristianos el domingo, el resto del día se olvidan. Y por eso es que mucha gente dice, ay, yo conozco a fulano de tal, pero a esa iglesia asiste. No, así yo no quiero ir. Muchos no son cristianos, sino cristinos. Y este era un personaje muy cristino. Dice la Biblia, en Lucas capítulo 22, antes de que el Señor Jesús fuera a la cruz, llama a sus discípulos y especialmente a Simón Pedro. Recuerden que Pedro, el nombre real de él era Simón. Pero Simón, la traducción de Simón es alguien débil, pajita, alguien que no tiene carácter. Y Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor iba a ser crucificado, iba a morir, pero él sabía que iba a resucitar. Pero también el enemigo, Dios sabía los planes del enemigo, y el enemigo había pedido permiso para zarandear no solo a Simón, sino a todos los discípulos. ¿Qué significa zarandear? Al trigo tienes que zarandearlo para quitar las impurezas. Al trigo tienes que zarandearlo para poder purificarlo. Ahora quiero pedirte que mires un momento a tu vecino y le des una zarandeadita de confianza. ¿Qué significa zarandear? Que lo remezcas, ¿no? Que lo remesas, que lo empujes un poquito. Ahora te imaginas cómo será el zarandeo del enemigo. Yo no sé si te ha pasado que a veces te topas con personas que son del tipo de personas que hacen todo en la vida pero en cámara lenta, ¿no? Que tú le dices, vaya a ver tal cosa. Bueno. Y van pero en cámara lenta. Los que tenemos un poco más de 40 años, fuimos educados en la vieja escuela de que todo tenía que ser rápido. Entonces, los que tienen 50, 60 son aún mucho más rápidos. Usted los ve que son mayores, pero les gusta hacer todo rápido. Mis padres odian el ya mismo. Porque el ya mismo en Ecuador significa dentro de un rato. ¿Cuál rato? Churin, churin, chunfly, no sabes. Puede ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero ese ya mismo, para mis padres, para mis abuelos, era un insulto. Entonces mi mamá me decía, haz tal cosa, y yo decía, ya mismo. No, ya mismo, ya. Y cuando yo me fui a vivir al extranjero, en el país donde estuve viviendo, el ya mismo significaba ya. Pero cuando yo le decía a mis jefes o le decía a la gente con la que trabajaba, ya mismo, me decían, pero ya mismo en Ecuador, o ¿cómo significa acá? Porque me decían, porque hemos notado que cuando tú dices ya mismo significaba después una media hora, puede ser 15 minutos, y ese ya mismo termina siendo, para los que somos un poco acelerados, algo muy difícil de concebir, porque los que tenemos ya una revolución un poco más rápida, el ya mismo significa ya, necesito esto. Entonces tú ves que tu abuela te dice, mijito, vaya a ver sal, y tú dices, ya mismo, déjame pasar esto. Y la abuela dice, no, es ya, ¿verdad?
Y nos pasa mucho a nosotros también los pastores, cuando le decimos a los chicos, vamos a tomar fotos, ¡ay, ya mismo! Es una generación que nació un poco cansada, la batería está en baja resolución. Ahora, Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo va a zarandearte como a trigo. ¿Y por qué les digo que a los jóvenes de hoy en día parece que ese ya mismo se les volvió una falla genética? Porque a veces uno ve a esa generación y no le da ganas de zarandearlo, ¿no? Decirle, hey, pero tienes que acelerar. O cuando una persona está haciendo algo que tú lo consideras tonto, o sea, el actuar, no a la persona, tú dices, ¿cómo quisiera zarandearlo a ver si se le prende el foco, ¿no? Y yo creo que cuando vemos nosotros en este pasaje y el diablo le pide permiso a Jesús para zarandear a sus discípulos, es porque los discípulos estaban así, aletargados, estaban en baja resolución, estaban en un modo millennial o centennial, estaban actuando de una forma que Jesús no actuaba. Y la Biblia menciona entonces que pide permiso para zarandearlos, y es ahí cuando Pedro dice algo que aparentemente es algo formidable, es algo emocional, algo de su corazón muy emocionalista. Pedro le dice al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Un discurso muy emotivo, muy emocional, pero también no estaba lleno de convicciones. Pedro le dice además, estoy dispuesto a morir contigo. Es como cuando los jóvenes están enamorados, son jovencitos, y le dicen, no, mi amor, yo contigo me caso. Y la chica, yo por ti aprendo hasta a cocinar. Y le dice, yo por ti hasta me baño. O sea, todo es en las emociones, ¿no? No, está emocionado, promete. Como cuando los vendedores de tales empresas te llaman y te prometen, y a la hora de pagar la factura nada que ver, pero es así. Y Jesús le responde lo siguiente, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le preguntó, cuando los envió a predicar la buena noticia, no tenían dinero, ni bolsa, ni de viaje, ni otro par de sandalias. ¿Les faltó algo? ¿Qué dice el Señor? ¿O qué dicen ellos? No le faltó nada. Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y le dice al resto, chicos, cuando ustedes fueron enviados por mí, ¿les faltó algo? No, todo lo tuvieron. Sin embargo, pero ahora les dijo, tomen su dinero y una bolsa de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes, así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Y es aquí donde quiero pedirte que veas a tu vecino y dile, cambios. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, y estos 4 puntos que te quiero compartir van a ayudarte a poder tener cambios en tu vida. Porque, ¿cómo era Pedro? Era un hombre emocional, sujeto a sus pasiones, a sus emociones. Era un buen muchacho, era alguien de la célula, era alguien confiable, era alguien que amaba al Señor. Pero, por eso el Señor Jesús le dice Simón, Simón, porque era alguien débil de carácter, alguien que estaba siempre en modo lento. Pero Jesús le dice, va a venir un cambio. Y lo primero que quiero regalarte en esta tarde, para que nosotros podamos tener cambios en nuestra vida, es una palabra que empieza con C, y es convicción. La convicción es aquella certeza de lo que tú crees. Es tener total convencimiento de lo que crees y en quién crees. ¿Cómo te llamas? Tú me dices tu nombre. ¿Tienes convicción de que ese es tu nombre? ¿Por qué? Porque así te llaman tu familia, porque toda la vida creciste con ese nombre, porque es tu identidad y además tienes papeles que nos muestran que es cierto. Tú dices eso con convicción. Los que tenemos un título universitario decimos, bueno, este es mi título, lo decimos con convicción porque estudiamos tantos años en la universidad y tenemos un documento que lo demuestra. La otra vez, hay cosas que nos convencen. La otra vez vi una película con mi hijo y la película relataba la historia de un muchachito, de un niño de la edad de mi hijo, que descubre a través de una prueba genética que su papá no era su papá. Y los dos recién se enteraban que no era su papá. Él se entera que no era el papá y el papá se entera que el niño no era su hijo.
Y después de ver esa película, mi hijo me queda viendo raro. Y la queda viendo, yo digo, a mí no me mires, mira a tu mamá. Y mi esposa lo mira y le dice, pero mira la foto de tu papá cuando tenía tu edad. ¿Tú dudas que sea tu papá? Ni pruebas de ADN necesitas. Y la convicción es cuando tú tienes la certeza de que lo que te están diciendo es verdad. O de lo que tú crees es verdad. Y yo le digo a Caleb, mírate en el espejo y mirémonos los dos. Mirémonos juntos al espejo. ¿Cómo dudas que yo sea tu papá? ¿Tienes dudas? Me decía, no, papá. Ya vi una foto, mi abuelita me mandó, le habían llamado a pedir una foto a la abuelita. Y claro, a la edad de él, yo era muy parecido, o él es muy parecido a mí. Y me dice, ¿verdad, papá? ¿Tú te pareces mucho a mí? No, hijo, tú te pareces a mí. Ten convicción de que yo soy tu papá. Entonces, tener una convicción te va a dar a ti una profunda fe de lo que tú crees. Y yo te pregunto, ¿cuál es la convicción más grande y más profunda que tienes en la vida? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué describe lo que tú quieres diariamente? Porque tú te mueves, de acuerdo a tus convicciones. El día que te entierren, el día en que nos toque hacer tu funeral, ¿qué diremos de tus convicciones? He aquí una persona de convicciones firmes, pero ¿cuáles fueron esas convicciones firmes? Es muy interesante que te hagas la pregunta acerca de realmente cuál es la convicción más grande que tengo en mi vida. Algunas personas tienen una profunda convicción de que tal equipo es el mejor equipo del Ecuador y hasta van y lo apoyan y lo demás. Otros tienen la profunda convicción de que van a lograr salir adelante en medio de una crisis. ¿Y está bien eso, sí o no? Tenemos que tener esa convicción. Pero la convicción más grande es aquella que mueve tu vida. Yo tengo una convicción muy fuerte. Yo estoy seguro que Dios me apartó para servirle aquí en la iglesia y para que esta iglesia sea de mucha influencia en nuestro país. Esa es mi convicción. Y mi convicción me hace moverme todos los días a pensar, hay que orar por más obreros, hay que formar más obreros, hay que levantar más líderes, porque los líderes que existen están en crisis. Y tú ves grandes líderes, pero en crisis ética, de moral, en crisis emocional. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que las convicciones nos llevan a nosotros a vivir cada día pensando en algo que anhelas con todo tu corazón, que deseas con toda tu alma. ¿Qué deseas todos los días de tu vida? Esa es tu convicción más profunda. Muchos pueden querer que su familia sea más fuerte, que su familia sea una familia de fe. Pero para eso, entonces, esa es tu convicción y hacia allá debes de mover tu vida. Yo creo que mi convicción es esa, cada vez más fuerte, la de levantar una iglesia. Y no solo yo, sino con todos ustedes. Porque todos somos familia de fe. Y familia de fe no es la única iglesia de Ecuador, hay muchas. Y bendito sea el Señor. Mientras más iglesias se levanten, estoy seguro que Ecuador va a ser un país para Cristo. Tenemos que orar. Y estamos seguros que vienen grandes tiempos para nuestro país, pero tenemos que trabajar porque eso sí, siempre, recuerden esto, siempre después de grandes tiempos de dureza social, de rudeza espiritual, de grandes tiempos caóticos, vienen tiempos donde el Señor cambia todo eso y vienen tiempos maravillosos. Pero cuando un pueblo clama, ¿se acuerdan que le dijo Dios al pueblo de Israel después de 400 años de estar esclavos en Egipto? He escuchado el clamor de mí. O sea que el pueblo tiene que clamar para que ocurran los cambios. Y luego vendrán tiempos de bendición. ¿Cuántos lo creemos? Puede ser una persona que ame mucho al Señor, pero no tener convicciones firmes. Y lo vemos en Pedro, en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia, entonces Pedro, ya había pasado el tiempo donde el diablo había zarandeado a Pedro. Había pasado tiempos donde les tocó ver a su maestro morir y luego resucitar. Él había sufrido también persecución. Y vemos la diferencia del Pedro, de Lucas, que describe Lucas, al Pedro que describe Hechos 2, escrito también por Lucas, pero que había pasado ya una etapa de su vida en donde había sido formado. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras.
Este ya no era el mismo que lo movía las emociones. Este ya era un líder. ¿Cuántos aquí están seguros y convencidos que Jesús los ha salvado y los ha sanado? Amén. Entonces es tiempo, querida familia, que nos levantemos como Pedro a proclamar el nombre del Señor y a dejar de ser tan miedosos. Oiga, yo veo que los pandilleros se sienten más orgullosos de su fe que muchos cristianos. Muchos dicen, ¿tú eres cristiano? Ah, sí, así fue la iglesia. Ese es un cristiano que no tiene convicciones, porque el que tiene convicciones le gusta que los demás se enteren que es cristiano, porque tienen convicción profunda en donde están. Se ponen la camiseta. El buen barcelonista o el buen emelexista es aquel que se pone su camiseta y dice, yo soy de tal equipo, aunque todo el mundo me achaque, pero yo soy de este equipo. Y este es una persona que tiene convicción, ¿sí o no? Pero aquel que no, no. Entonces no tienes convicción. Yo creo que nosotros, los que nos casamos enamorados, por ejemplo, desarrollamos una convicción profunda en el matrimonio, desarrollamos una convicción profunda en la familia. Por eso yo estoy seguro que toda familia, a pesar de las tormentas, puede tener convicciones profundas para desarrollar paz en su hogar. Ahora vamos a la segunda C. Anota esta porque es súper buena también. Esta segunda fe tiene que ver con el compromiso. Y Hechos capítulo 2 nos describe un poquito, porque el compromiso es una obligación que se ha contraído a una palabra dada, algo que yo dije. Un compromiso es cuando tú dices, yo soy dueño de lo que callo, pero soy esclavo de lo que digo. Porque las palabras son un compromiso. Yo recuerdo que mi abuelito me decía que cuando él era niño y muchacho, estoy hablando hace más de 100 años atrás, mi abuelito ya partió a la presencia de Dios, ahorita estaría por los 110 años, pero él me contaba que muchos años atrás la gente no firmaba contratos, la palabra era ley. Lo que decían, eso se hacía. Entonces mi abuelito nos decía, si tú vas a decir algo, eso tienes que cumplirlo. No puedes estar diciendo una cosa y haciendo otra. Eso no está bien. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando en este tiempo, aprender a ser comprometidos con lo que creemos. Tú tienes convicción, pero luego tienes que desarrollar compromiso, porque el que tiene convicción es imposible que no se quiera comprometer. Por eso cuando yo le propuse a mi esposa ser algo después de muchos años de amistad, yo le dije, yo no vengo a proponerte que seas mi novia, yo vengo a proponerte que seas mi esposa. Y si me dices que no, volveré a insistir porque soy el único hombre que te puede hacer feliz. ¿Cómo te queda el ojo? El compromiso. Mi compromiso habla de las convicciones que tengo. Porque si yo voy y le digo, ay, mira, vamos a intentar, a ver qué pasa, a ver qué resulta. ¿Tú crees que una chica te va a prestar atención cuando tú dudas de que la puedes hacer feliz o no? No. Hay algo, un tip para los solteros, por favor, anótenlo los solteros así con letra grande, 1 Mackenzie 5:16. Esto es súper claro. Un repelente de mujeres es la inseguridad. La mujer olfatea la inseguridad y ¿sabes qué? Ese es un repelente para mujeres. ¿O no? ¿Cuántas dicen amén? Despiértate, señor Esteban. No hay nada más terrible para una mujer que un hombre inseguro. ¿Sí? Eso es terrible. ¿Vamos a ir a la iglesia? No sé. ¿Vamos a irnos de viaje? No sé. ¿Vamos a ir a comer? No sé. ¿Vamos a casarnos? No sé. Devuélvansela en la noche cuando le diga, vamos a... No sé. El que tiene convicción tiene compromiso. Y el compromiso te lleva a ti a ser claro en lo que quieres, hacia dónde quieres llegar. Y los que tenemos claro nuestro compromiso, sabemos que hacia dónde vamos y cada día nos comprometemos más con las convicciones que tenemos. Y estamos seguros que pase lo que pase, vamos a llegar porque Dios nos ha llamado a eso. Amén. Por eso te hablo de que esta iglesia y muchas otras, estoy seguro que sí, vamos a lograr que Ecuador sea para Jesús. Y tenemos que ser influencia. Dios, y tantos grupos hoy se levantan a ser influencia para los muchachitos. ¿Por qué nosotros no levantarnos y ser influencia para más personas? Ser influencia para los niños y para los jóvenes. ¿Cómo estableces convicciones profundas y cómo puedes desarrollar más compromiso? Yo te doy dos tips importantes, dos trucos. Primero, lee la palabra del Señor.
Lee la palabra de Dios. Pero no solo léela en tu devocional, haz de eso un hábito de tu vida. No se trata de que hagas una visita a la Biblia, sino que vivas en la Biblia. Lee la palabra de Dios en la mañana o en la tarde, en la noche, pero léela poniéndole sentido a lo que está allí. Y otra cosa que te va a ayudar muchísimo es aprender a meditar en la palabra. Meditar es pensar qué habrá querido decir el Señor de esto. Anotar la palabra y ponerte a reflexionar sobre ella. Es que es súper claro entender que, por ejemplo, a través de los animales, Dios nos pone un ejemplo, la vaca rumia con el alimento, se lo traga y luego lo vuelve a vomitar, se lo vuelve a comer. Y es así como debemos nosotros de meditar la palabra de Dios. Toma la palabra, léela, medítala, vuélvela a traer a tu mente, vuélvela a traer a tu corazón. Por eso el Señor le decía a los judíos, siempre la palabra, en todo momento, cuando vayas por el camino, en el ir, en el andar, desde que amanece hasta que anochece, háblala con tus hijos, háblala con tu familia, medita en la bendita palabra de Dios para que desarrolles convicción, para que desarrolles compromiso. ¿Sabes por qué hay mucha gente que está viviendo sin compromiso y sin convicción? Porque no leen la palabra de Dios. Y por eso es que cualquier viento de doctrina, cualquier creencia por ahí, por absurda que sea, los mueve. Otra C que te va a ayudar muchísimo, anótala por favor, para ponerte la camiseta. Mira otra vez a tu vecino y dile, ¿ya tiene la camiseta puesta? ¿No? Entonces es tiempo de ponerla. Recuerden, primera C, convicción. Segunda, compromiso. Y vamos a la tercera. Si me ayudas, por favor. ¿Me ayudas con el pasaje? Carácter. Dice la palabra de Dios, y aquí me quiero detener un poquito más, en Hechos 5:27. Ya vimos que Pedro comienza a desarrollar un compromiso, comienza a desarrollar convicciones, pero aquí hay algo muy interesante con respecto al carácter. Dice la Biblia en Hechos 5:27 que lo trajeron ante las autoridades judías. Y había un problema porque ellos no querían que predicasen sobre Jesús. Así que los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Miren, un momento familia, ¿qué habían hecho ellos? Llenar Jerusalén con la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos de esta época? Llenar Ecuador con la doctrina del Señor. Llenar Ecuador con la palabra de Dios. Parece increíble. ¿Y por qué pensar que es imposible si tenemos a Dios de nuestro lado? ¿Por qué pensar que hay cosas que no se pueden lograr si un pequeño grupo de hombres decididos, grupo de hombres y mujeres decididos, lograron llenar Jerusalén sin redes sociales, con persecución, sin tener los medios que hoy tenemos? No estaban en lugares cómodos como nosotros. Ellos simplemente tenían hambre y sed de lograr un cambio. ¿Cuántos tienen hambre y sed de lograr un cambio en nuestro país? Amén. Repito, ¿cuántos tienen hambre y sed de lograr un cambio en nuestro país? Amén. Entonces tenemos nosotros que desarrollar ese carácter que recibieron los discípulos, producto de las pruebas. Porque la verdad es que el carácter no lo desarrollas en lugares cómodos o cuando las cosas van bien. El carácter la desarrollamos cuando las cosas se ponen difíciles. El carácter se desarrolla cuando las cosas se ponen duras. ¿Sabes cuándo uno aprende a orar mejor? Cuando uno está en una crisis terrible. Las oraciones más difíciles de mi vida, pero las que he hecho con todo mi corazón, han sido muchas veces en la sala de un hospital. En los momentos donde estoy en la noche preocupado por cosas que hemos tenido que vivir o pasar, y me arrodillo y le digo, Señor, si no recibo una palabra tuya, no me levanto, y estoy ahí 2-3 horas clavado. Me acuerdo que una vez dejé un charco de lágrimas y le decía, Señor, necesito una respuesta, necesito que me hables, no me voy a levantar hasta que me digas qué tengo que hacer. Mira, las pruebas desarrollan tu carácter. Y tal vez lo que estás viviendo hoy es porque Dios quiere desarrollar ese carácter que está en ti. Porque el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona es el carácter, esas cualidades que están allí, eso que el Señor sabe que tú tienes. Dios le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo. ¿Y sabes qué le dijo Moisés a Dios? Señor, yo no puedo. Porque él pensaba que no lo podía hacer.
Y Dios le dice, pero si yo te he dado la boca, ve y habla. No, Señor, yo no puedo porque soy torpe de lengua. Moisés no se creía capaz, como tal vez tú no te creas capaz de liderar. Tal vez tú no te creas capaz de predicar, pero hoy te digo de parte de Dios, si Dios te ha dado la boca, lo puedes hacer. Y aun si no pudieras hablar, me sorprendió una vez en Cali, conocí un ministerio de personas sordomudas que predicaban la palabra de Dios con lenguaje a señas. Y se entendían muy bien y predicaban a Cristo. Yo me ponía a pensar, ¿y cuál es nuestra excusa? Si ellos lo hacen, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? ¿Sabes qué nos está faltando? Carácter. Esa firmeza en nuestra personalidad, esas ganas de poder conquistar algo, de lograr un cambio en nuestra ciudad, en nuestro país. Y vemos que Pedro recibe una instrucción de parte de las autoridades de la época y le dicen, ustedes no deben de predicar en ese nombre. ¿Y saben qué? Dice Pedro en este pasaje, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ayúdenme a leer esta frase importante, 1, 2 y 3, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otra versión me gustó que dice, es necesario obedecer a Dios antes que nuestras autoridades. Mira, podemos nosotros tener autoridades y Dios nos manda a respetarlas, pero nuestra relación con nuestras autoridades es totalmente relativa con respecto a la obediencia que le debemos a Dios. Porque no todo lo legal es moral en nuestra época, es cierto. Tenemos un momento histórico en donde se ha legalizado muchas cosas que son inmorales. Y el hecho que el Estado las apruebe no quiere decir que Dios las apruebe. Como decía alguien una vez, el hecho que el Estado diga que los burros pueden volar, tira al burro a la azotea a ver si vuela. No va a volar. El hecho que nuestras autoridades digan muchas cosas que se deben hacer, no quiere decir que Dios las apruebe. Muchos, en este mundial, por ejemplo, si hay algo que me agrada, es ver que Qatar, a pesar de que no es un país cristiano, es un país de convicciones firmes y hay que rescatar eso. Y a pesar de que muchas autoridades le han dicho, pero tienen que hacer tales cosas, ellos dicen, no va con nuestras creencias y no va y no se hace. Y protestaron y dijeron, de malas no se hace. ¿Bien? Algunos deportistas les dijeron que tenían que utilizar un brazalete de colores, símbolo de por ahí una ideología satánica, y muchos deportistas dijeron, nosotros no vamos a usarla, aunque lloren, aquí estamos en Qatar, aquí se respeta. Nos dijeron que no, y nosotros felices. ¿Por qué? Porque tienen convicciones firmes. Y nosotros a veces los cristianos no tenemos esa convicciones firmes porque nos falta carácter. Nos falta carácter. ¿Quieres un traguito? Ay, es que si no lo acepto van a pensar que soy aburrido, amargado. Que piensen lo que les dé la gana. Cuando tú desarrollas carácter, no te interesa lo que los demás piensen a pesar. Ojo con esto. No quiero pecar de soberbio, no quiero que me entiendan que soy soberbio. Pero uno se regala el maravilloso regalo de la autenticidad. Perdónenme la redundancia. Pero tenemos que ser auténticos. Y no siempre le vas a gustar a todo el mundo. Hay algo que siempre le va a gustar a todo el mundo y es un billete de 20. ¿Tú tienes un billete de 20? Déjame ver si tengo. Ah, sí tenía. Sí me dio mi esposa. Pero es que este billete a todo el mundo le gusta. ¿A quién le disgusta recibir un billete de 20? ¿Quién quiere? Sí, pilas, ¿no? No somos un billete de 20. Un billete de 20 le gusta a todo el mundo. Pero la verdad es que ni tú ni yo somos billetes de 20. No le vamos a gustar a todo el mundo. ¿Pero qué tenemos que aprender a hacer? A vivir, aunque no le agraden muchas veces nuestras decisiones a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar carácter. Y me gustó mucho la historia que narra acerca de un hombre considerado uno de los mejores presidentes de todas las épocas. Y es Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó muchos años en la cárcel y un día él, sale de la cárcel, pasa muchos años, logra ser presidente de Sudáfrica y un día va a comer con su escolta, su grupo de escoltas, a un restaurante. Estaba él comiendo con su gente y de pronto en una mesa cercana estaba comiendo un soldado ya mayor, estaba comiendo su cena y le dice a uno de sus escoltas, ve y llama a este hombre y dile que se siente aquí con nosotros y que coma con nosotros. Cuando llaman al soldado anciano o mayor, lo ve a Nelson Mandela, comienza a temblar, coge su plato y se sienta. Lo estaba llamando el presidente de la República. Se sienta allí en la mesa con Nelson Mandela a comer, pero le temblaban las manos. El hombre termina de comer, se despide y se va, temblando.
Y le preguntan los escoltas, ¿qué le pasaba a este hombre? Parece que estaba enfermo porque temblaban las manos, no podía ni comer bien. Y Nelson Mandela le cuenta a sus escoltas que lo que ocurría es que este hombre era un militar de los que custodiaban la cárcel donde él estaba. Y que cada vez que a Nelson lo torturaban y que él pedía después de una larga tortura agua a gritos, este soldado se acercaba y se le orinaba en la cabeza. Entonces, cuando Nelson Mandela lo llama a la mesa, este soldado pensaba que Nelson iba a hacer algo terrible, producto del resentimiento que él pensaba que tenía en su corazón. Y Nelson Mandela no. Y dijo lo siguiente, anoten esta frase que me parece muy interesante, y si me ayudan ya con la música instrumental, por favor. Las personas que siempre buscan venganza solo destruyen los estados, mientras que aquellas que buscan la reconciliación construyen naciones. Te lo voy a repetir. Las personas que siempre buscan venganza solo destruyen los estados, mientras que aquellas que buscan la reconciliación construyen naciones. Por eso yo no creo en los políticos que hablan mal de otros. Sea de la línea que sea, de izquierda, de derecha, me importa un pepino. Si habla acerca de otros y habla mal, habla con resentimiento en su corazón, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tengamos mucho cuidado por quién votamos. Carácter. Mira a tu vecino y dile, carácter. Lo confundimos mucho con mal humor. Muchas veces decimos, es que yo tengo carácter. ¿No será que tienes mal humor y estás confundido? Porque carácter es firmeza en tus convicciones y en tus compromisos. Y eso implica aprender a tener esta última C que te comparto. La constancia. La constancia es la actitud que mantiene la firmeza de ánimo en la consecución de algo. Constancia. El ser perseverante no es una cualidad muy común en este tiempo. La verdad es que estamos ante una generación muy inconstante en sus caminos. Por eso es que hoy más que nunca vemos matrimonios que no están durando mucho. Porque hoy, ante una crisis matrimonial, lo primero que dicen es, me divorcio, ya no quiero esto, me voy. Los que crecimos en la edad de la constancia, aprendemos a valorar a la pareja. Los que crecimos en la edad de la constancia, donde nos enseñaban a perseguir lo que queremos a pesar de las cosas difíciles que pasemos, aprendemos a desarrollar esa cualidad de ser perseverantes y no tirar la toalla. Te cuento una historia bastante interesante. Una niña llamada Rita. Esta niña era considerada una de las mejores de su clase. Y siempre la profesora, para destacar a los mejores, les daba una tarea que a todos les gustaba. Y era cuidar a un pequeño perrito que tenían allí en la escuela. Rita no se había logrado ganar el premio, porque siempre quedaba en segundo o tercer lugar. Pero ese año Rita se propuso llegar a ser la primera. Se esforzó muchísimo para ser la primera. Y logró el primer puesto. Y el día en que iba a recibir su premio, estaba contenta pensando que iban a darle el perro. No le dieron el perro. Le dieron una pequeña cajita con una hormiga. Y la maestra le dijo, Rita, tienes que cuidar esa hormiga. Y desarrollar constancia y perseverancia. Ese es tu premio. Muchos la criticaron, se rieron de Rita. ¡Ay, mira el premio! En lugar del perro te dieron hormiga. Sin embargo, Rita cuidó la hormiga. Rita era una niña pobre, nunca había salido de su casa, nunca había podido viajar, aunque añoraba irse a otros países, conocer otras ciudades. De hecho, un anhelo del corazón de Rita era conocer la selva. Así que recordó las figuras, los árboles, los libros que leía acerca de las selvas, y ahí reconoció esa pequeña hormiga que le habían dado. Era una hormiga muy extraña, de una selva tropical. Así que comenzó a ver cómo podía alimentarla. Cuidó de la hormiga hasta que la hormiga se hizo muy grande, más grande que cualquier hormiga común. Y un día la llamaron en la escuela y le dijeron, Rita, ¿cómo está la hormiga? Muy bien, maestra, respondió Rita. Está grande, está muy hermosa. Y se le enseñó. Rita la había cambiado de caja, la había puesto en una caja más grande, la tenía con arena, con alimento. Muy bien, respondió la maestra. Qué buen trabajo ha hecho Rita.
A pesar de que muchos te quisieron desanimar, tú has sido constante en cuidar la hormiga. Hoy vamos a tener una visita muy especial. Quiero pedirte que tú presentes la hormiga ante el inspector que va a venir. Era un inspector de educación que comenzó a revisar los trabajos que los chicos habían hecho, pero especialmente venía a conocer la hormiga de Rita. Se sorprendió al ver la caja con la hormiga grande y le dijo lo siguiente: maestra, tiene una excelente estudiante. ¿Sabe qué? Por haber cuidado de esta hormiga que es muy rara, porque la trajimos de una selva tropical, quiero decirle que la escuela se ha ganado un cupo para llevar a uno de sus estudiantes, al mejor, a un paseo por la selva tropical con todo pagado. ¿Quién crees que se lo ganó? Rita. La constancia siempre trae bendición. La perseverancia siempre te da una enseñanza y siempre te ayuda a desarrollar carácter. Cuando tú comienzas a hacer las cosas de la mejor forma, sin renegar, dando lo mejor de ti, al igual que él hizo Rita, que decía una frase que me parece muy interesante. Rita decía: convertiré ese pequeño encargo en algo grande. Y hoy te quiero decir de parte de Dios que tal vez hayas recibido un pequeño encargo. Tal vez hayas recibido algo insignificante para el resto del mundo, pero para Dios no hay cosa insignificante, porque el Rey del Universo se ha fijado en ti y en mí para darnos algo especial, para darnos algo que tal vez a nosotros nos parezca pequeño, pero tarde o temprano va a ser algo grande. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como una semilla de un árbol de mostaza, que tú la siembras, es muy pequeña, pero termina convirtiéndose en la más grande de las hortalizas. Y tal vez aquí en la iglesia Dios te ha dado una pequeña área para servir, pero esa pequeña área para servir no es insignificante para Dios, porque para Dios todo trabajo es importante. Amén. Lo que tú has recibido, hazlo con amor. Quiero terminar diciéndote esto. Me pareció súper interesante lo que Rita dijo. Convertiré ese pequeño encargo en algo grande. Querida familia, tenemos un encargo muy importante de parte del Señor. Jesús dijo en Mateo 28, id y haced discípulos. Ese es el encargo del Señor. Esa fue la última instrucción que le dio a su grupo de discípulos. El ir y hacer discípulos. Si tú mañana te fueses a morir, ¿cuáles serían tus últimas palabras a tu familia? ¿Qué le dirías a tu gente? Tal vez a tu esposo le dirías: cuida a los chicos, cuida a los chicos. Tal vez a los chicos le dirías: cuida a tu mamá o cuida a tu papá. Si tienes una mascota querida, tal vez le dijeras: cuiden a la mascota. Pero para Jesús, lo más importante eran las vidas, nuestras vidas. ¿Y saben qué dijo a sus discípulos? Hagan discípulos, enseñen a otros. El servir a otros, el enseñar a otros, es el encargo más importante que hemos recibido de parte del Señor y es el menos popular en este tiempo. Estamos tan preocupados por ponernos la camiseta del equipo que queremos que hemos olvidado ponernos la camiseta de Cristo. Hemos olvidado ponernos la camiseta que el Señor nos dice y estamos tan ocupados en labores diarias para finalizar el mes, para terminar bien el mes y estamos olvidando cómo terminar bien la vida. Estamos olvidando cómo queremos terminar la carrera. Cuando nos vayan a enterrar, ¿qué van a poner en nuestra lápida? ¿Cómo queremos ser recordados? Hace poco que se fue alguien muy querido en nuestra congregación. Se fue unas horas, o fue internado unas horas antes de un evento que teníamos, donde él era el papel protagónico. ¿Y sabes qué me desgarró el corazón? Que su familia dijo que sus últimas palabras fueron: llévenme al evento. Se fue con la camiseta puesta. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que te entierren cuando ya nos toque entregar este cuerpo? Yo quiero invitarte a que nos vayamos con la camiseta puesta y le digamos: Señor, yo me pongo la camiseta de Cristo.
Yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, voy a servir a Dios con toda mi alma y hasta las últimas fuerzas de mi vida, porque Dios es mi amor más grande, porque mis convicciones son profundas y mi compromiso es grande con el Señor. Pero para eso te invito a que las pruebas que estás viviendo desarrollen en ti carácter, pero esas pruebas y ese carácter que estás desarrollando hoy te lleven a tener constancia. No te rindas, querida familia de fe, no se rindan, porque Dios nos ha escogido para grandes cosas, a pesar de que en este momento tengamos encargos pequeños.